pues no lo sacaron, entonces estaba totalmente atrofiado, evidentemente estaba jorobado, tuvimos que romper la jaula por la parte de arriba para poderlo sacar, y es un mono que pues no se integra correctamente a la tropa, es agresivo, tiene depresiones. O sea, esto para hablar de que cada mono que uno ve en una casa tiene una historia triste, muy triste, ¿no? De destrucción de su hábitat, de la muerte de su madre y quizá de integrantes de su tropa. Me parece correcto que le indiquemos al radio escucha cómo se deben de tratar, pero creo que deberíamos de ampliar esto y pensar en que toda la fauna silvestre corre este mismo tipo de suerte. O sea, cuando ves loros maravillosos encerrados en jaulas, cuando ves animales que podrían estar en la selva y están satisfaciendo el capricho de unos cuantos, pues lo lamentas mucho, ¿no? Y es cuando te cae el 20 de que los humanos somos egoístas y que tenemos animales geniales purgando una condena por un delito que no cometieron, en cosas que no son albergues, son mazmorras o son jaulas. La de los loros es increíble que no puedan ni siquiera estirar sus alas, ¿no? Pero bueno, esto viene porque nos parece apropiado que indiquen qué es lo correcto para que coman los primates, pero recordar que la fauna silvestre debe de permanecer en las selvas, que al adquirirlas muchas veces decimos, es que si no lo hubiera comprado lo iban a maltratar. Si seguimos comprando, si hay demanda, va a haber tráfico ilegal de especies. Entonces yo creo que cuando vean que están vendiendo algún animal, un jaguar bebé, un monito, un loro, denuncien, por favor denuncien, pero no lo compren. No lo compren. Biólogo Juan Carlos, ¿hay alguien que regula la caza? Porque se supone que incluso hay clubs de caza, ¿no? Sobre todo la caza de estos animales. Me refiero a los monos zaraguatos y específicamente el zaraguato. A ver, ¿se me puede repetir la pregunta? Que si hay quien regula, hay organismos que regulan la cacería de estos animales. Ah, sí, por supuesto. En teoría es Profepa o en primera instancia, ¿no? Pero eso es en teoría. Sí lo hacen, pero de manera deficiente. Y lo hacen de manera deficiente porque no tienen suficiente personal. Creo que hay alrededor de 400 inspectores de Profepa para todo el país. O sea que el Estado, para cuidar el Estado de Campeche, no creo que sean más de 15, 20 personas que estén atendiendo los problemas, no solo de vida silvestre, sino la cuestión forestal, la cuestión pesquera, la industrial, etcétera, ¿no? Y pues simplemente no hay suficientes patrullajes. ¿Hay demasiada corrupción? También. No, es muy curioso. Sí hay corrupción en el país, en todo el país hay corrupción y Profepa no es la excepción. Sin embargo, donde se llega a dar la mayor corrupción en Profepa no es a nivel de inspectores, es a nivel de los altos funcionarios. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el estado de Quintana Roo, donde el sexenio pasado, por ejemplo, cambiaron 3 o 4 veces al delegado de Profepa, ¿no? Para que te des una idea de lo grave que es el asunto. Sí hay corrupción, no puedo decir que no. Sin embargo, muchos de los inspectores de Profepa son biólogos o médicos veterinarios, y hay gente que cuando llega a las filas de Profepa llega muy comprometida, muy idealista, y muchos terminan por salirse porque se dan cuenta que no es posible trabajar con las restricciones que a veces tienen, ¿sí? A veces no, ellos quieren actuar pero no los dejan. ¿Sí? Pero mientras sigamos así vamos a perder a todas las especies y eso no se ponen a ver. Sí, lamentablemente. Nadie quiere todo, bueno, véngase para acá, pero y a la mera hora, ¿qué vamos a encontrar? No van a haber monos, no van a haber loros, tortugas. Lamentablemente la política ambiental en México no está encaminada a la conservación, sino a la administración. Las actividades que hacen realmente no son para conservar, sino simplemente a veces se reducen a la tramitología, se reducen a la regulación, a emitir criterios y a veces tampoco son tan eficientes. Eso sí, es una realidad, por eso estamos pasando por esta situación. No, y de que a veces a quien le dan el cargo, pues quizá tenga una profesión de chef, vamos a ponerle, ¿no? Y no tiene nada que ver, no conoce lo que es. Adelante, Lourdes, por favor.
Es que yo quisiera, entre paréntesis, comentar algo. La gente no se va propiamente a cazar monos para venderlos o a cazar loros. Lo que está ocurriendo, que es más grave aún, es que se están deforestando, se están desmontando grandes extensiones de selva tropical. Ese es otro problema. Ese es el verdadero problema que refleja esto, que arroja esto. O sea, la fauna silvestre que tú ves en el área urbana es producto de los desmontes. O sea, cuando entra la ganadería, cuando entran las perforaciones, cuando entran las carreteras, que las selvas sufren el impacto, es cuando todas estas especies desprotegidas terminan en las casas en el área urbana. Entonces, esto es un indicador de lo que está ocurriendo. A mí me parece muy sorprendente, hablando localmente, colocando el problema de manera local. Yo oigo que anuncian la obra del acueducto como una de las obras más importantes de este gobierno, y sabemos que Carmen no tiene autosuficiencia en agua, que el agua la traen de Chicbul. Pues esa zona, si yo te enseño las fotografías, te quedas helada. O sea, están masacrando a la fauna silvestre porque desmontan a veces hasta 200, 300 hectáreas de selva tropical. Entonces yo me pregunto, están haciendo un acueducto y cuando lo terminen, ¿qué van a acarrear? ¿Arena? Porque si no hay árboles, no hay lluvia. Y si no hay lluvia, no se van a llenar los acuíferos. Y si los acuíferos no están llenos, ¿qué agua vamos a traer a Carmen? Entonces, no sigamos dejando que sea la federación que cuide los recursos naturales del estado de Campeche, sino que intervenga el estado y el municipio para que realmente podamos tener una política eficiente de conservación, porque hasta ahorita lo que hemos visto ha sido un retroceso brutal en estos 5 o 6 años. O sea, nosotros habíamos logrado detener los pozos dentro del área natural protegida y ahora se autorizaron 5. Entonces, estoy hablando de que hay una mirada nacional o federal que nada tiene que ver realmente con la conservación de los recursos naturales. Y si aunado a eso somos 30 y tantos estados con una problemática puntual cada estado, pues evidentemente a nivel central no se van a dar abasto. Entonces tenemos que ser los ciudadanos los que defendamos nuestros recursos naturales, y la cuestión de la denuncia es algo que se tiene que hacer con la ciudadanía, el seguimiento a estas denuncias, a la demanda, luego la parte jurídica y luego la restauración del daño. O sea, mientras estos 4 puntos no los tomemos como propios en Campeche, de nada sirve que tengamos el 45% del territorio bajo algún estatus de protección, porque es una fantasía. O sea, lo que dice Juan Carlos con relación a la Profepa es cierto. Hay gente que llega con muchas ganas, pero no tiene sentido si toda la estructura está corrupta. Entonces, lo que está ocurriendo es que somos solamente espectadores de la destrucción del hábitat de todas estas especies que estamos mencionando. Sí, la gente no va a cazar monos, la gente le está rompiendo el hábitat y está sacando a los bebés. Y que luego en esa problemática, Juan Carlos, que mencionabas que se lo llevan a casa, que va creciendo, que es un infante, y que si lo pusiéramos en la visión de que es una mamá, un papá, unos hermanos, y que llegan y te dan un balazo y te quitan a tu bebé, quizá pensaríamos diferente, ¿no? Viendo la situación desde ese punto, desde esa óptica. Que es lo mismo. Sí, es lo mismo, son familias completas, y llegan y te dan un balazo y te quitan a tu bebé, porque todavía está lactando. Entonces decías que su etapa de infante tarda, o sea, pegado a la mamá tarda casi 2 años, me comentaba Lourdes. Sí, ahí voy a recalcar algo que dice Luli. Sí, por efectivamente, favor. Sí, a nivel global, no nada más en México, y Campeche y Ciudad del Carmen no escapan a esa tendencia. Las principales causas por las cuales están declinando las poblaciones silvestres de monos en la selva son la destrucción de hábitat, que efectivamente son originalmente eran para abrir espacios para la ganadería y la agricultura, pero en el sureste los últimos años las tendencias han cambiado. Si bien se siguen abriendo estos espacios, ahora tienen también mucho impacto la construcción de la infraestructura petrolera, de Comisión Federal de Electricidad, para desarrollos turísticos, hoteleros, infraestructura carretera, aeroportuaria, etcétera, ¿no? Pero el daño que se hace para capturar monos mascotas, híjole, también es algo muy, muy grave. Y son raros,
Yo solamente sé de un caso de una persona que exclusivamente está matando monos de manera permanente. Si alguno de ustedes ha pasado alguna vez por la carretera que va de Villahermosa a Palenque, en ese límite de Tabasco y de Chiapas, ese punto se llama Bajadas Grandes, hay un tipo que invariablemente en cualquier época del año tiene zaraguatos. ¿Bebés? ¿Sí? Sí, bebés, por supuesto. Y esto significa que si está el tipo ahí, hay mercado. Claro. Y como Luli decía, es necesario que haya más atención por parte de las autoridades para resolver estos problemas. Pero individualmente todos los radioescuchas que están ahorita escuchándonos, ¿qué pueden hacer? Simplemente no comprar los monos. Un mono no es un animal para tenerse en casa. Un mono es un animal silvestre que va a responder instintivamente, y quiero que entiendan perfectamente bien que la regla de oro es que todo lo que tenga boca muerde, y los monos lo hacen muy bien. Y cuando el niño quiere jugar y el mono no está de humor, vienen los accidentes que pueden ser bastante delicados, ¿no? Entonces es algo de lo cual hay que tener conciencia. Hace un rato me preguntaba sobre la comunicación, que si tenían algún tipo de lenguaje. Yo te puedo comentar que como animales gregarios son eminentemente sociales, y uno de los problemas que tienen los monos en las casas es que nadie tiene una manada, nadie tiene una tropa. Todo el mundo tiene un animal de manera individual. Entonces son animales que al no estar coexistiendo con sus congéneres, no aprenden el lenguaje, ¿sí? Yo digo, entonces, esto es algo muy grave a la hora de tratar de integrarlos a los grupos, porque nadie habla el lenguaje del de enfrente. Así es. Ese mono estuvo separado de los que están salvajes, ¿no? Y no conoce, no sabe. Sí, de su entorno social. Entonces, ¿cómo enseñarle a un mono a ser mono en un curso intensivo de un día? No, pues es o de una semana o de un mes. Hay algo que es muy importante. Miren, todos los primates tienen unos periodos de aprendizaje muy largos. Para eso es la infancia. Para eso son los juegos infantiles. Por eso es importante que los niños jueguen. Una de las características de la infancia es la exploración y el juego. Y eso lo tienen que hacer los monos, porque ellos tienen que aprender a ser monos y a entender y conocer las pautas de comportamiento y de lenguaje con la convivencia con otros animales de su grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando separan a los monos en los años cruciales para su desarrollo cognitivo y los aíslan, ellos no aprendieron a hacer o comportarse como monos. Y de pronto, después de 5 años, cuando ya terminó la infancia, ahora los arrojamos a los zoológicos o a convivir con otros monos, no saben qué hacer. Y no creo saben que hay una jerarquía. Y seguramente son atacados, ¿no? Seguramente que, perdón. Son atacados por los que están en tropa ya.